Buenas tardes a todos y a todas. Un jueves más. Es un placer teneros por aquí. Buenas tardes. Veo a compañeros, veo a parte del alumnado de la Escuela Internacional de Mediación, veo a muchos mediadores y mediadoras por aquí también, compañeros de profesión. Bienvenidos, como decía, una tarde más a uno de los eventos que organizamos desde la Escuela Internacional de Mediación. Esta tarde tenemos la suerte y el placer de contar con José Antonio Gallardo. José Antonio, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, especialista en negociación, mediación y conciliación laboral, experto en relaciones laborales y en prevención de riesgos laborales, docente en varios programas de mediación y formador de servicios autónomos de resolución de conflictos en materia laboral, consultor de recursos humanos y además tiene una dilatada experiencia como mediador en el CERCLA. Bienvenido, José Antonio. Es un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación a estar con vosotros esta tarde. Bueno, pues José Antonio nos va a contar hoy un poco sobre la mediación laboral, su especialidad, las características, las particularidades que tiene esta mediación y las diferencias que tiene con otros ámbitos o con otras materias de mediación. José Antonio, cuando tú quieras, ya estamos en directo, ya nos están escuchando al otro lado de la pantalla. Cuando tú quieras puedes comenzar. Muy bien, Gabriela. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y vamos a hablar de un tema que personalmente me apasiona, que es la mediación laboral, ¿no? Yo tengo una dilatada experiencia en negociación colectiva y también ahora desde hace 10 años en mediación laboral, ¿no? Y vamos a hablar de la tipología de conflictos, las diferentes mediaciones existentes y las formas de resolución. Vamos a hablar del concepto de intereses, derecho y poder como vía de resolución de disputas, los fundamentos legales de la mediación laboral, los conflictos, la tipología de conflictos que se resuelven con la mediación laboral, las peculiaridades que tiene esta mediación laboral. Vamos a pasar rápidamente sobre los modelos de resolución de conflictos en España y, por último, vamos a hablar de la mediación ODR en el sistema autónomo de conflictos colectivos en Andalucía, ¿no? Bueno, pues evidentemente sabemos que el conflicto es consustancial a la vida, ¿no? Y surge en multitud de escenarios y situaciones. Quizás el más habitual y el que desde hace más tiempo la Unión Europea ha estado trabajando en un sistema de mediación ODR ha sido lo que tiene que ver con las plataformas de e-commerce como sistemas de resolución de disputas en línea, ¿no? Pero también abarca a todos los ámbitos de la vida, abarca el ámbito mercantil, abarca también al ámbito educativo, al ámbito familiar, evidentemente, y también al ámbito internacional, ¿no? E intercultural. Bien, pues todo esto es la tipología más habitual de conflictos colectivos con lo que nos encontramos y, consecuentemente, nacen de la mano, pues, su reverso de la moneda y, en este sentido, surge lo que es la mediación familiar para resolver aquellas disputas, aquellos problemas familiares, la mediación mercantil, la civil, la mediación internacional, la mediación educativa y de lo que vamos a hablar esta tarde, que es la mediación laboral, ¿no? ¿Vale? Como hemos visto, esta es un poco la tipología de conflictos y las formas de solucionarlas a través de la mediación, ¿no? Pero tenemos que partir en primer lugar, porque para la mediación laboral es sumamente importante esta definición. Tenemos que partir en primer lugar de lo que es el concepto de posición,
el concepto de intereses y lo que son las prioridades. Refiriéndonos en primer lugar a lo que son las posiciones, podemos definirla como aquellas demandas o peticiones concretas que las partes imponen sobre la mesa, ¿no? En las reuniones para satisfacer sus intereses, ¿no? Esto es lo que primero nos plantean las partes, ¿eh? Es de alguna manera el primer argumento que nos presentan. Después tenemos, evidentemente, los intereses, que habitualmente están como si fuera una naranja dentro de lo que es la cubierta naranja, pues esta sería como la pulpa blanca que hay detrás, que son los intereses, que evidentemente se refieren a estas necesidades reales de las partes y a las razones por lo que los mismos adoptan estas posiciones iniciales, ¿vale? Y después, a continuación, tenemos las prioridades. Las prioridades, que es el trabajo del mediador en, de alguna manera, establecer una prelación entre los diferentes intereses de las partes, ¿eh? Estos conceptos son muy importantes porque constituye la base de la mediación laboral. Vamos a hablar de un caso real, de un caso de una sanción que se produce en una empresa de Sevilla. Es una sanción impuesta por el empresario con una suspensión de empleo y sueldo de un mes, catalogada como una infracción muy grave, ¿no? Bueno, pues el motivo de la papeleta comienza cuando el trabajador sube al despacho de su empresario, del jefe, para solicitar una subida salarial de 453 euros, ¿no? Entonces, en ese momento, el jefe empieza a gritarle de forma airada a este trabajador: pero tú, ¿quién te has creído que eres? Pero tú no te has enterado todavía cómo está la empresa, que ahora mismo estamos pasando un momento muy delicado, y parece mentira que con 25 años que llevas la empresa todavía no te has enterado de cómo va y que vengas tú aquí a plantear situaciones personales. Entonces el trabajador se calienta también, empiezan los dos a discutir y al final esto termina en una sanción como falta muy grave, ¿no? Bueno, pues cuando llega esto a Arcercla y empieza a trabajar en la comisión de mediación, evidentemente lo que plantea el trabajador como posición inicial, pues obviamente estamos hablando de una subida de salario, ¿eh? Pero después de varias sesiones privadas con las partes, cuando se le pregunta, bueno, pues ¿cuál es el motivo por el cual tú quieres esa subida salarial y por qué por esa cantidad tan exacta? Y él nos explica que, bueno, que tiene un problema de conciliación en su casa y tiene que meter a una persona en su casa para que durante la tarde, pues, bueno, pues pueda ir a recoger a su hija al colegio porque le han cambiado el turno y necesita esta ayuda económica, ¿no? Bueno, pues esto al final, después de varias sesiones, se lo explicamos al empresario y el empresario un poco se indigna con el propio trabajador porque nos dice bueno, que parece mentira que después de tanto tiempo, cómo es que no le explica esas razones que en definitiva son los intereses que le llevaban a este conflicto, ¿no? Al final hacemos la sesión conjunta con el trabajador y con el empresario. Prácticamente los dos acaban dándose la mano, la sanción se queda olvidada, el empresario le da los 450 euros porque sabe que es algo que lo necesita y la sanción lo retira, ¿no? Este es un magnífico ejemplo de cómo, a través de una actividad mediadora, a través de varias sesiones privadas, hay que ir pasando de esas posiciones iniciales para pasar a los intereses, ¿no? Y en muchas ocasiones, hasta que no pasa un buen rato y hasta que la persona no se sincera con los mediadores, no se alcanzan a conseguir cuáles son estos intereses. Pues, y hasta que no llegamos a esta situación, lamentablemente,
pues el conflicto sigue vivo, ¿no? ¿Vale? Es un claro ejemplo de un sistema de conflicto individual que en este caso se resuelve en el CERCLA y que viene a reflejar muy bien la importancia que tiene de que el mediador indague sobre estas posiciones para saber cuáles son los verdaderos intereses, ¿no? También tenemos que tener presente que los señores William Murray y Robert Fisher, pues en el año 1993 establecen las 3 vías clásicas de resolución de disputas, ¿no? Ellos son autores de un libro muy recomendable, imagino que lo tendréis en la cabecera, que se llama Getting to Yes, ¿vale? Y también el sistema de negociación de Harvard, ¿no? Ellos lo que dicen es que los sistemas para resolver las disputas consisten primero reconciliar los intereses de las partes. Esta es la primera vía que hay que solucionar y como lo hemos visto en el caso práctico anterior. En segundo lugar, si no llegamos a esto, determinar quién tiene más derecho y en último lugar, dejándolo como último recurso, quién es el más poderoso, ¿vale? En definitiva, siempre reconciliar intereses resulta con mejores resultados y tiene menos coste que si hablamos de reconciliar en base al derecho, que tiene peores resultados y tiene un coste mucho más alto. Por último, tenemos que dejar la alternativa de determinar quién es el más poderoso porque tiene bastante peores resultados y sobre todo tiene un coste muy importante tanto a nivel económico como a nivel relacional, ¿no? Te agradezco, José Antonio, además, y agradecen por el chat, que sé que ahora después daremos paso a las distintas cuestiones que hay, que además traigas casos reales, ¿no? Porque se agradece muchísimo que todo esto que tantas veces hemos leído de posiciones, intereses, necesidades, tú que tienes esa experiencia en tu día a día en mediación, y en mediación en un ámbito además, en los que, como dices, los intereses que son los que generan, o tener en cuenta esos intereses, generan un resultado muchísimo más satisfactorio y con un coste muchísimo inferior, pero muchas veces no es fácil desgranar hasta llegar a ese interés, ¿no? Y muchas veces se quedan en ese poder o en ese derecho que en situaciones en las que hablamos de relaciones laborales es complejo, por lo que nada, agradecerte que estaban poniendo por aquí, que se agradece muchísimo que traigas ejemplos reales de mediación. Sí, yo creo que evidentemente siempre mucho más práctico para dar soporte a lo que se está comentando, pues tocar casos reales, ¿no? Este es un caso que verdaderamente refleja muy bien lo que estamos comentando, ¿no? Y cómo 2 personas que han tenido pues una relación laboral duradera, pues de pronto por una circunstancia de medida de conciliación y por no de alguna manera explicar las cosas que suceden a nivel familiar, pues se plantean una serie de reclamaciones que obviamente eso en una empresa pequeña que económicamente no va bien, pues claro, hace que el empresario, bueno, pues tenga este tipo de virulencia y que termine así. Pero la verdad es que gracias a la labor mediadora que se hizo, pues el tema quedó bastante bien resuelto, ¿no? Entonces, el objetivo de la mediación laboral, por lo tanto, se trata de llevar a las partes desde las posiciones del derecho, ¿vale? Que habitualmente siempre es el primer paraguas que aparece en la papeleta de mediación, o desde las posiciones de poder. Estas son habitualmente situaciones concretas que nos encontramos y tenemos que ir descubriendo capa a capa, como si fuera una cebolla, cuáles son los verdaderos intereses de las partes, ¿vale? En definitiva, cuando estamos tratando con la mediación laboral,
tenemos los elementos de conflicto que hemos visto anteriormente, los intereses, que como hemos visto anteriormente obedecen a las auténticas razones y a los intereses de las partes, ¿no? Tenemos también la parte del derecho, porque en el ámbito laboral, como es lógico, tenemos una profusión de normas donde, bueno, pues yo creo que la jurisdicción social posiblemente sea una de las más prolijas que hay, donde además tenemos múltiples sentencias de todos los tribunales y donde a lo mejor un tribunal o un juez de una sala dice una cosa y el juez de otra sala dice otra, ¿no? Y cada uno pues se agarra a la sentencia que más le interesa y en este sentido, en el ámbito de determinar quién tiene el derecho, pues también en muchas ocasiones lo utilizan como un escudo a la hora de hacer sus reivindicaciones, ¿no? Y luego, obviamente, el poder, ¿no? El poder que está siempre ahí y que, obviamente, la propia Constitución reconoce, y ahora lo veremos, cuáles son los sistemas legítimos que hay al respecto, pero que cuando se llegan a situaciones de poder, pues es porque el conflicto ha tenido un escalonamiento muy alto y producir esa desescalada del conflicto cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, ¿vale? Lo que ocurre es que en los conflictos que nos encontramos, pues en la mayoría de las ocasiones existe una combinación de todos o de algunos de ellos, ¿no? Como el caso que hemos visto anteriormente, había un conflicto de interés, ¿vale? Donde lo primero que se nos puso era la posición, ¿no? Pero en este caso, no le asistía a un conflicto de derechos, por así decirlo, porque evidentemente lo que aquí había no era que el empresario no le estuviera pagando un salario, que podía ser el conflicto de derechos, sino que había una reclamación salarial y se produjo un altercado a nivel laboral que provocó esta sanción, ¿no? ¿Vale? Pero los conflictos laborales, un poco la especificidad que tiene y la dificultad que tiene es que existe una combinación de estos tres factores de una manera importante. Y por lo tanto, el procedimiento para dirimirlo también dependerá en gran medida del enfoque que den las partes al conflicto. En el ámbito de la mediación, donde podemos tener mucho más capacidad de juego y de diálogo y de acuerdo, pues siempre, evidentemente, los conflictos de intereses de donde los mediadores nos encontramos más a gusto, ¿no? Cuando las partes quieren dirimir quién tiene más el derecho, habitualmente y lamentablemente en muchas ocasiones se confunde al CERCLA con el Servicio de Conciliación y Arbitraje, con el SMAC, nuestro interés y voluntad siempre es manifestarle que el CERCLA no tiene nada que ver con el SMAC, que somos mediadores que le estamos dedicando tiempo y que lo que queremos es, de alguna manera, que las partes puedan llegar a la mejor solución, ¿no? Pero, evidentemente, cuando existe un conflicto de derechos, las partes ya van predispuestas a que el acto de mediación sea lo más breve posible, ¿no? Cuando tenemos una medida de presión, que es un conflicto habitualmente que tenemos de huelga, pues habitualmente también cuesta mucho trabajo que las partes, por así decirlo, como nosotros le decimos, bajen cada uno pues los cohetes que tienen preparados para dispararse, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que en muchas ocasiones por lo menos intentamos que esos cohetes pues queden en stand-by y que las partes se comprometan a seguir hablando, ¿no? Ya para nosotros eso es un gran éxito. Por ejemplo, bueno, pues lo hemos hecho con muchas empresas, ¿no? En cuanto a los fundamentos legales, pues aquí también existe una especificidad de la mediación laboral que no existe en otro tipo de mediaciones, ¿no? En primer lugar, el paraguas más importante lo otorga la propia Constitución española, ¿no? En el cual establece en el artículo 7, en el artículo 37, el principio de autonomía colectiva de las partes, ¿no? Igualmente, la Ley Orgánica de Libertad Sindical
también atribuye a los representantes sindicales este poder de negociación colectiva, ¿no? Y luego el Estatuto de los Trabajadores, pues en el artículo 83.3 establece evidentemente cuáles son las unidades de negociación, las organizaciones sociales más representativas, los acuerdos interprofesionales, y lo más importante es que otorga, cuando la parte está legitimada para ello, naturaleza de convenio colectivo y el mismo rango que tiene el mismo rango que una ley, ¿no? Es la única disciplina donde a través de un procedimiento heterónomo de las partes se puede llegar a otorgar rango de ley a un acuerdo colectivo, ¿no? Luego tenemos el artículo 91.2, que habla que precisamente a través de los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales se podrá establecer procedimientos como la mediación y arbitraje, es decir, el propio Estatuto de los Trabajadores está de alguna manera llevándonos a que los procedimientos de resolución de controversia en el orden laboral se deben de hacer a través de los sistemas de mediación y arbitraje, ¿no? También establece el artículo 91.3 como la comisión paritaria del convenio debe de intervenir siempre con carácter previo al procedimiento de mediación, ¿no? Y luego, por último, el artículo 91.5 establece también y abre la puerta a la mediación y el arbitraje para los conflictos individuales cuando las partes se sometan expresamente a ellos, ¿no? Deciros que en este caso en Andalucía, a través de CERCLA, pues se resuelven multitud de conflictos individuales, como veremos a continuación, ¿no? También tenemos la ley de la reguladora de la jurisdicción social, el artículo 63, y en este sentido, como de alguna manera paraguas también de la solución autónoma de conflictos laborales, pues tenemos el ASAC. El ASAC, que recientemente se ha firmado el sexto, con la representación de las organizaciones sindicales y la patronal, tanto de COE como CEPIME, y que a través de la Fundación SIMA, que son aquellas solución de conflictos que se resuelven cuando la empresa tiene un ámbito nacional o cuando su ámbito se extiende a más de 2 comunidades autónomas, y que de alguna manera, bueno, pues es donde está la sede de donde se celebran estos acuerdos, ¿no?, de solución autónoma de conflictos laborales, ¿no? A nivel de conflictos colectivos, podéis preguntarme, bueno, ¿y cuáles son los que se resuelven? Pues se resuelven aquello que tiene que ver con negociación de convenio colectivo. Obviamente, esto no puede ir a ninguna jurisdicción social, ningún juez va a decir quién lleva la razón aquí, ni cuánto tienen que ganar los trabajadores, ni cuánto va a ser el margen de beneficio, ni la productividad, ni la jornada. Esto es un tema de materia del ámbito de la negociación colectiva y obviamente son los conflictos colectivos de intereses y donde los mediadores nos encontramos mucho más cómodos, ¿no? También tenemos aquellos que tienen que ver sobre la interpretación o aplicación de una norma legal o convencional, y igualmente aquellos que tienen que ver sobre acuerdos en periodos de consulta, ¿no?, o su sustitución. Ahí nos estamos refiriendo a los artículos 40, que tiene que ver con la movilidad geográfica, al artículo 41, que tiene que ver con la modificación sustancial de condiciones de trabajo, al artículo 44, que tiene que ver con la sucesión de empresas, y los artículos 47 y 51, ahora tan de moda, lamentablemente, que tiene que ver con los expedientes de regulación de empleo, suspensión de empleo, reducción de jornada y con el despido colectivo. Bueno, pues el propio estatuto establece que a través de los sistemas de mediación se pueden también, este periodo de consulta, sustituirlo, ¿no? Luego también tenemos... Y José Antonio, perdona, ahora que hablamos de la situación, perdona que te interrumpa, pero te estoy escuchando y me surge alguna duda, ¿no? Y no quiero dejarlas pasar. Ahora que hablamos de la situación en la que, por desgracia, estamos viviendo, de los ERTE, de esos expedientes de regulación de empleo que vendrán y demás, ¿cómo desde, bueno, los mediadores que estáis en el ámbito laboral,
¿Cómo lo estáis viviendo y si estáis notando ese aumento de demanda en vuestros servicios? ¿No? ¿Qué previsión tenéis además para lo que queda o lo que viene? Sí, o si quieres me contestas luego. Yo lanzo la pregunta, pero... No, yo te voy a responder. No, yo prefiero responderte. Sí, mira, efectivamente, hombre, mira, tuvimos cuando... luego esto te lo iba a explicar al final, ¿no? Pero bueno, cuando tuvimos... Pues entonces lo dejamos al final, no hay problema. Sí, yo lo lanzo, es que soy curiosa. Ya, no, bueno, yo te lo explico. Cuando tuvimos lo que es el confinamiento, pues obviamente nos organizamos, que eso luego te lo explicaré, y ahí empezaron a llegar muchos conflictos en el tema que tiene que ver con las medidas de protección, ¿no? Es decir, conflictos colectivos motivados por las medidas de distanciamiento, porque la empresa no cumplía los protocolos. Ahí tuvimos muchos conflictos de esta naturaleza, ¿no? Luego también, obviamente, pues tuvimos también algunos casos de, bueno, de un poco esta, sabes que cuando se produjo el confinamiento, pues hubo un ERTE de fuerza mayor que era de forma automática y no se veía en ningún sitio. Luego, evidentemente, los ERTE top, eso han seguido funcionando. Pero bueno, la verdad es que dilucidar si una empresa estaba en fuerza mayor o no era discutible. Entonces tuvimos también mucho relacionado con la naturaleza de si la empresa se acogió bien o no al ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Ahí tuvimos mucho también. Y obviamente ahora estamos teniendo mucho y estamos también ofreciendo un servicio de acompañamiento a las empresas precisamente para que puedan seguir negociando los expedientes de regulación de empleo temporal. Nuestra voluntad siempre, porque a nosotros nos llega porque plantean una huelga, ¿no? La huelga al final en el fondo es porque la empresa quiere aplicar un ERTE o lo quiere aplicar y no informa. Nuestra voluntad siempre es tender puente e intentar que las partes sigan negociando. Y también ofrecemos un servicio, por así decirlo, especial de acompañamiento, ¿vale? Y efectivamente se notó mucho, sobre todo la parte que te comenté anteriormente de que había algunas empresas que no cumplían con estas medidas de distanciamiento social y de los EPIs, ¿no? ¿Vale? Muy interesante, muchas gracias. Nada. Inaplicación de convenio y luego sobre convocatoria de huelga, que la verdad es que esto lo vemos con bastante frecuencia y estas son cosas que al final, pues bueno, yo siempre digo que no solo hay que ser bueno, sino hay que saber venderse, ¿no? Y el CERCLA, la verdad es que ha ahorrado muchos millones de horas de huelga a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que esos son salarios que no se han perdido y horas de productividad que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía y, bueno, lamentablemente no se pone en valor este trabajo que se hace, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto consigue el que efectivamente las empresas puedan seguir funcionando, los trabajadores puedan seguir haciendo su trabajo y cobrando su salario, ¿no? Y sobre servicios de seguridad y mantenimiento sobre la huelga, que también obviamente es un tema que también puede provocar diferencias, ¿no? Aquí lo de siempre, ¿no? La empresa quiere aumentar siempre los servicios mínimos y por parte del comité de huelga quiere que sean los imprescindibles, ¿no? Y ahora también deciros que recientemente, pues el propio ASAC establece en el artículo 4, letra K, que también se puede someter a los sistemas autónomos pues cuando exista alguna discrepancia en el diagnóstico, que como sabéis ahora hay que negociarlo, y en cuanto a la realización de los planes de igualdad, puede haber diferencias en la comisión negociadora del plan de igualdad y también abre la puerta para que a través de los servicios autónomos de conflictos colectivos se puedan dilucidar estas diferencias, ¿no? Luego también el propio Real Decreto Ley, el del año 2019, establece que en caso de desacuerdo la comisión negociadora puede acudir a los procedimientos y a órganos de solución autónoma de conflictos, ¿no? Previa intervención de la comisión paritaria, ¿no?
Entonces, bueno, como vemos ahora que todo lo que tiene que ver con el plan de igualdad, la auditoría retributiva, el análisis de brecha salarial de género, todo esto, pues está permanentemente en los medios de comunicación y ha habido 2 reales decretos que hablan de este tema, bueno, pues me parece interesante que también recoger que desde los sistemas autónomos de conflicto colectivo se van a ver este tipo de cuestiones que seguramente pues empezarán a verse con más frecuencia, ¿no? Luego, a nivel de conflictos individuales, deciros que esto hay de todo como en la viña del Señor, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a decir los que se ven en Andalucía, que son los de clasificación profesional, los de movilidad funcional, trabajo de superior o inferior categoría y los de régimen disciplinario laboral, como el caso que hemos visto hace un ratito, ¿no? Esto fue a partir del año 2018, quiero recordar, donde se aprobó por parte de la Comisión de Seguimiento de CERCLA el incorporarlos dentro de la solución autónoma de conflictos colectivos, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles son las peculiaridades que tiene a nivel legal la mediación laboral? Pues, evidentemente, como hemos dicho, el artículo 63 de la Ley de Régimen de la Jurisdicción Social establece que la conflictividad laboral que aborda es preceptiva, parte de la conflictividad laboral como previa a la judicial, ¿no? Como dice aquí, en el caso de interposición de demandas de conflicto colectivo, pues esta mediación debe de ser obligatoria, ¿vale? En referencia a lo que establece el artículo 63. Igualmente, también se establece como mediación obligatoria siempre la convocatoria de huelga, ¿vale? Hay que establecer una mediación. Luego también hay otro tipo de conflictividad laboral que se puede establecer de forma voluntaria, que establece el artículo 64, que son aquellos que son puramente de intereses que no determinan los tribunales y, como hemos visto anteriormente, que son los casos de negociación colectiva, ¿vale? Entonces, obviamente, a nivel jurídico existe una serie de características que hacen que tenga una serie de peculiaridades también importantes en lo que es la mediación laboral, ¿no? En cuanto a que hay algunos que son de trámite perceptivo y otros no, ¿no? Pero luego, para mí, lo más importante es lo que voy a contar a continuación, ¿vale? Esto para mí es el núcleo de mi intervención, ¿vale? Y lo que más me interesa resaltar. Y es que la mediación laboral es muy diferente al resto de mediaciones por la propia naturaleza de los conflictos que ve. Por 3 cuestiones que voy a mencionar. Primero, por las partes que intervienen. Segundo, por el ámbito temporal para la resolución de la disputa. Y, en tercer lugar, por la conjunción de la naturaleza del conflicto. Estos son los 3 partes que voy a tomar. En primer lugar, por las partes que intervienen en el conflicto. Obviamente estamos hablando de empresario-trabajador cuando estamos en un conflicto colectivo, en un conflicto individual, ¿vale? Y también habitualmente estamos frente a un empresario y la representación legal de los trabajadores cuando hablamos de un conflicto colectivo, ¿vale? La característica viene aquí. Cuando hablamos del empresario, pues obviamente no es lo mismo que hablemos de una empresa multinacional. Yo he sido directivo de Coca-Cola, he sido directivo de Grupo Cruzcampo y de Heineken España. También he sido directivo de una empresa familiar. Y obviamente, pues el modo de gestionar una empresa multinacional al modo que se gestiona una empresa familiar no tiene nada que ver. En una empresa multinacional, la sede normalmente está fuera de España, puede estar en Estados Unidos, en Asia, en Europa, puede estar en Australia, y aquí habitualmente lo que existe es un representante con una serie de atribuciones limitadas, y a nivel regional puede haber un director regional, ¿vale? Como era mi caso, yo estaba en Heineken en España, yo era el director regional de Andalucía en Heineken. Luego había mi jefe, que era un director de recursos humanos, pero este hombre a su vez tenía un director general de recursos humanos de Heineken en España.
Entonces, claro, al final las decisiones, pues obviamente se tardan más, hay que subirlas arriba. Cuando tú subes una decisión, una multinacional arriba, se pierde el contacto con la realidad. Y no es lo mismo hablar de un conflicto colectivo con un piquete de huelga desde la ventana a verlo desde la torre 56 de un rascacielos. No tiene nada que ver. En la empresa familiar, pues obviamente las cosas son diferentes. Es decir, en muchos casos, y aquí tenemos problemas, así como en la empresa multinacional, tenemos problemas de este delay en la contestación, de esta cantidad de jerarquías que existe, que dificultan la rapidez. Pues la empresa familiar, pues tenemos de todo, ¿no? Hay empresas más profesionalizadas, empresas con menos nivel, hay empresas que tienen directores de recursos humanos, la mayoría no lo tienen, lo cual dificulta mucho la negociación y evidentemente como todo, ¿no? Hay empresarios más dialogantes, empresarios menos dialogantes y esto obviamente a la hora de mediar pues es muy importante, ¿eh? Habitualmente se media mucho mejor con un profesional de recursos humanos que cuando viene el propio empresario, ¿no? Esto es una peculiaridad que no la tiene otro tipo de mediaciones, ¿no? Pero luego además tenemos otra peculiaridad muy importante y es que la representación de los trabajadores, pues no siempre tenemos un sindicato único, sino que en la mayoría de los casos tenemos 2 o 3 o 4 sindicatos, ¿no? Aquí tenemos los sindicatos más representativos, algunos forman parte del CERCLA, como es UGT y Comisión Obrera, no el resto, ¿vale? Pero luego tenemos también sindicatos a nivel autonómico, sindicatos a nivel regional y que esto también pues vienen a cruzarse dentro de esta amalgama a la hora de oír a la representación de los trabajadores, pues hay como yo diría como una banda de música distintas tonalidades, ¿eh? Y no todo el mundo va al mismo son, ¿eh? Cada uno tiene sus propios intereses. Y luego tenemos también los sindicatos independientes, tenemos los sindicatos de federaciones, los sindicatos de médicos, sindicatos de enfermería, es decir, que además de los sindicatos tradicionales o aquellos regionales, luego tenemos también una serie de sindicatos que son, por así decirlo, verticales, ¿no? Que obedecen a, bueno, tenemos el sindicato de pilotos, que es uno de los sindicatos con más poder que hay en España, ¿vale? Y luego, pues si no éramos pocos, pues tenemos a nuestro querido comité de empresa, ¿eh? Que además suele ser la gente que está más pegada a la empresa, que conoce mejor a la empresa y que son nuestros interlocutores diarios en las relaciones laborales. Pero como veis, esta amalgama de representación y esta dificultad, pues obviamente no existe en otras mediaciones, ¿eh? Esta es una peculiaridad muy importante que tiene la mediación laboral y que no la tiene el resto, ¿eh? Porque la verdad es que ponerse de acuerdo aquí con esta diversidad de agentes sociales y con la propia dificultad que ya hemos dicho anteriormente por parte de la empresa, no es nada fácil. El modelo relacional también, el marco de relaciones laborales de las empresas y las diferencias con otros conflictos. Bueno, pues aquí evidentemente podemos tener un conflicto porque yo me he comprado una camisa en Amazon que no me gusta y entonces pues cojo la devuelvo porque Amazon es muy buena en eso, pero si lo compro la mejor en eBay, pues eBay me manda a una plataforma de mediación ODR que me dice que ellos son los que van a dilucidar temas, yo esto lo quiero rápido, pero bueno, yo dirimo este tema y me olvido, ¿no? Un conflicto bélico, un conflicto, por así decirlo, intercultural, mundial, pues bueno, tiene una repercusión, evidentemente, en vidas humanas, pero un conflicto que puede terminarse y se resuelve. La mediación familiar, bueno, pues obviamente aquí los hijos siempre son los que hay que velar para que la mediación salga bien, ¿no? Pero al final el matrimonio, pues, pues cada uno puede rehacer su vida y de nuevo, bueno, pues volver a casarse o lo que desee, ¿no? Pero en cambio, en el mundo de relaciones laborales,
una empresa que requiere una inversión, que tiene una serie de trabajadores, evidentemente tú no puedes estar rompiendo la empresa y me divorcio y me voy. Y no. Vamos a ver, el mundo de relaciones laborales es un mundo que requiere una relación permanente. Esto es el que está unido, como pongo ahí, con un candado, y entonces, mal que les pese al empresario, al comité, a los sindicatos, tenemos que estar en una continua relación, yo diría, pues de mirando por la paz social, ¿no? Llámale amor y odio, llámale X, pero al final este marco de relaciones laborales es que es muy diferente al resto, porque lo ideal es que la empresa siga, que la empresa perdure, que los trabajadores se jubilen en la empresa, aunque ya lo de la jubilación para toda la vida se ha terminado, pero esto difiere enormemente del resto de conflictos y de mediaciones, ¿no? El ámbito temporal del conflicto, pues hombre, el conflicto individual se caracteriza por la inmediatez. Una sanción, pues tenemos que resolverla. Una demanda de cantidad hay que resolverla, ¿no? Esto tiene que ser inmediato. El conflicto colectivo, pues bueno, una huelga evidentemente pues tiene un ámbito temporal, pero también acotado en el sentido de que, bueno, pues la huelga te lo pueden plantear los días que más afecta a la productividad de la empresa, pero el fin al final, esto es un problema de poder, pero el fin de la huelga no es la huelga. La huelga se tiene que considerar como un medio, ¿no? Porque al final lo importante es que se restablezca esta paz social y que sea lo más duradera posible, ¿no? Entonces, evidentemente, este ámbito temporal también es muy importante en la mediación laboral, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Existe siempre una confluencia, una conjunción de los intereses, del conflicto de interés, de derecho y de poder, ¿no? El conflicto de derecho, el conflicto de interés y el conflicto de poder. Hace que dentro del propio conflicto colectivo, pues exista esta amalgama de diferentes connotaciones que en muchos casos pues coexisten y que impiden que la avenencia, como decimos a nivel del CERCLA, se pueda llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, puedo contar el caso de, por no referirme a nadie en concreto, de una empresa multinacional del sector de la fabricación, donde tenemos una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la empresa quiere externalizar el departamento de logística, cosa bastante habitual, porque las empresas lo que están haciendo es que están de alguna manera dedicándose a su core, a lo que es su negocio, a su business, su core business, y dejando pues departamentos donde no son especialistas en empresas que sí lo son, ¿no? Y la parte de logística, pues habitualmente ha sido algo que es lo primero que se externaliza, ¿no? Cuando una empresa multinacional, por ponerlo en un contexto, recibe este tipo de demanda, pues lo primero que hacen los sindicatos es una convocatoria de huelga de varios días, ¿no? Y normalmente este tipo de empresa tiene o un acuerdo de empresa o un convenio colectivo de empresa superior, ¿no? Bueno, pues estos son conflictos colectivos que nos encontramos con mucha frecuencia y nuestra intención aquí siempre, evidentemente, es encauzar el conflicto hacia los intereses, estableciendo un calendario de reuniones y, sobre todo, intentando que la pretensión de la empresa, que en este caso sea la externalización, pues tenga el menor impacto posible en los trabajadores, ¿no? Pero intentando siempre que la solución sea de las partes. Lo que ocurre es que aquí en estos casos nos encontramos con multinacional, donde a lo mejor la decisión última que se tiene que tomar no está en España, con lo cual ese es un problema. También tenemos habitualmente diferentes sindicatos, donde podemos tener sindicatos también UGT, Comisiones Obreras, pero podemos tener también CNT, podemos tener USO y, bueno, pues aquí, y el comité de empresa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por así decirlo, distintos intereses, ¿no? El comité de empresa habitualmente está más pegado a lo que es el negocio
los sindicatos muchas veces ven la situación con otra perspectiva y la verdad es que desde el equipo de mediador pues tenemos que hacer muchas veces filigranas para poder de alguna manera conciliar los intereses de ambas partes, pero bueno, la verdad es que es un tema sumamente bonito, ¿no? Y José Antonio, perdona, sí, estábamos hablando también del tiempo, lo importante que es el tiempo también en este tipo de conflictos, ¿no? Porque lógicamente se necesitan respuestas casi inmediatas. Te he escuchado decir inmediatez. ¿Cuánto tiempo, no sé si te vas a referir a ello posteriormente, o cuánto tiempo dura en este ámbito normalmente la mediación, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo, de sesiones o de reuniones o necesitáis más o menos? Bueno, entiendo que lógicamente dependiendo del conflicto, si es individual, si es colectivo, etcétera. Pero... En los conflictos individuales, habitualmente en una o dos sesiones se resuelve, cuando son habitualmente los conflictos que nos llegan, que son fundamentalmente de sanciones, ¿no? En una o dos veces se resuelven. En los conflictos colectivos, pues yo, por ejemplo, viví el caso de una empresa pública de Andalucía importante, donde tuvimos ocho suspensiones, 8 aplazamientos de huelga. Conseguimos suspender la huelga durante 3 meses. Al final la huelga se celebró, pero durante 3 meses pues los usuarios pudieron hacer, por así decirlo, utilizar los servicios de esta empresa pública, muy importante. Entonces, depende mucho de la naturaleza del conflicto. Luego hay muchas veces también que en las empresas públicas tenemos una serie de limitaciones al pertenecer al ámbito público. Bueno, pues tiene una serie de restricciones que la propia legislación autonómica establece y que dificulta en muchos casos poder llegar a acuerdos porque de alguna manera están sujetos a presupuestos, ¿no?, de la Consejería de Hacienda. Entonces, todo esto dificulta también nuestra labor. Pero obviamente estamos hablando de procesos que pueden durar pues 3, 4 sesiones, ¿no? Luego nos ofrecemos también en algunos casos a hacer un poco de asistirle en el proceso de negociación. Pero no queremos que estén con nosotros todas las sesiones, sino que acudan a nosotros cuando tengan un problema, ¿vale? Pero obviamente hay conflictos colectivos que, por ejemplo, los que son más delicados son los conflictos colectivos de huelga, ¿eh? Ahí recientemente hemos tenido uno muy importante y, bueno, pues nos hemos tenido que emplear a fondo, pero, bueno, cuando una de las partes no quiere, no se puede solucionar nada, ¿no? Y, bueno, pues en muchos casos los conflictos de huelga, pues a lo mejor se pueden resolver en dos o tres sesiones, ¿no? Pero ya digo, depende mucho de quién sea, de si la empresa es familiar, si es multinacional, un poco también de la representación sindical que haya. La verdad es que, hombre, tanto UGT como Comisiones Obreras son dos sindicatos que apelan permanentemente al diálogo y a la negociación, y cuando obviamente están ellos, pues la cosa siempre tiene más visos de poderse negociar, ¿no? Porque son sindicatos que de alguna manera están dentro de lo que es el sistema y eso ayuda mucho a que se canalice la conflictividad, ¿no? Muchas gracias. Al final, como siempre decimos también en distintas materias, no deja de ser un traje a medida según conflicto, según parte, según lo que te encuentre a la hora de mediar y en el punto en el que esté ese conflicto, efectivamente. Muchas gracias. Entonces, cuestiones que son fundamentales en el marco de relaciones laborales de las empresas. Aquí hay una palabra que es clave, que es la confianza, ¿vale? Y la confianza la tiene que tener desde el ámbito de relaciones laborales el director de relaciones laborales, director de recursos humanos, el jefe de personal, el empresario. Al final tiene que tener una confianza importante en la representación de los trabajadores y la representación de los trabajadores en el representante de la empresa. Esta labor de confianza
tarda mucho tiempo en generarse y se puede perder en un segundo, ¿vale? Y la confianza es lo que construye las relaciones laborales a largo plazo y son los que contribuyen a que efectivamente la empresa tenga una paz social duradera, ¿no? Como hemos dicho, esto no es como un matrimonio que tú lo puedes disolver, ¿vale? Sino que una empresa, por su propia naturaleza, tiene una vocación de permanencia. Entonces, al final, la relación tú la tienes que mantener. Por eso es muy importante ir generando esta relación de confianza, ¿eh? Entonces, yo digo que esto es siempre como cuando se está educando a un niño, ¿no? Cuando dos niños empiezan a jugar y son pequeños, ese proceso de crecimiento de los niños depende de cómo sea de sano, pues así al final se puede materializar la relación, ¿eh? Entonces, este carácter de relación permanente es una característica diferenciadora. Luego también tu modelo de negociación. Si tú tienes un pensamiento de win to win, ganar, ganar, no es lo mismo que si tú quieres siempre tener el pensamiento de yo gano, tú pierdes, ¿no? El win-loss. Evidentemente, este marco de negociación, este modelo de negociación, si tú tienes una visión mucho más integrativa que distributiva, evidentemente hará que esa confianza se produzca y que esa relación sea mucho más permanente, ¿no? Y luego, como es legítimo en el mundo empresarial, pues tenemos siempre dentro de la balanza pues los dos pesos, ¿no? Lo que son el salario, las condiciones laborales de los trabajadores y, por otro lado, el margen de beneficio, la productividad, ¿no? Este es el binomio, que es el binomio de equilibrio, evidentemente, que hay que estar siempre buscando, donde legítimamente la empresa está para ganar dinero, no es una ONG, y por otra parte también tiene que mantener pues los salarios conforme a los acuerdos que llegue, los contratos laborales y evidentemente tiene que mantener unas condiciones laborales pues conforme a la legalidad, ¿no? Y este es el binomio donde el marco de relaciones laborales se mueve permanentemente, ¿no? Porque al final, si tú presionas mucho por productividad, pues hace que la balanza de las condiciones laborales se pueda perjudicar y al revés, ¿no? Si tú incrementas mucho los salarios, haces que no sea competitivo y al final la empresa no vende y entonces a no ser competitiva pues se puede terminar cerrando, ¿no? Y la idea siempre al final es la que menciono ahí, que es que esto es que todos van en el mismo barco, todos tienen que remar en la misma dirección. Cuando tú consigues desde relaciones laborales que efectivamente tanto los trabajadores como el empresario vayan en esta visión conjunta, la empresa irá bien, ¿no? Y al final lo importante es que todo el mundo gane, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una empresa que es una empresa líder, que es la empresa Mercadona, que tiene uno de los mejores convenios colectivos a nivel europeo, donde tiene un sistema de gestión del desempeño, donde tiene sistemas de productividad, donde tiene sistemas de evaluación, sistemas de objetivos y donde, bueno, pues la gente obviamente está retribuida muy bien con respecto por encima del sector y, bueno, y están todos en el mismo barco, pero porque hay un empresario con un empresario, una empresa familiar de un solo dueño, pero que evidentemente tiene un modelo de relaciones laborales sano y fructífero, ¿no? Y simplemente un esbozo que quiero hacer, porque mi intención también es que mi compañero Antonio Oteros, pues en la próxima sesión que podamos acordar, entre un poco en más detalle en este tema, son los distintos sistemas de resolución de conflictos colectivos que hay en España, ¿no? Me he referido a la Fundación SIMA, que es el que está en Madrid y resuelve aquellos conflictos a nivel nacional. Nosotros en Andalucía tenemos el CERCLA, pero como vemos tenemos en Galicia el AGA, Oregla en Cantabria, en Asturias ASEC, tenemos también el Tribunal Laboral de Cataluña, el Instituto de la Fundación Laboral de Madrid, ¿vale? Como vemos tenemos distintos organismos, cada uno con sus distintas peculiaridades y donde también el equipo formador pues hemos estado también contribuyendo a formar a estos mediadores en el resto de España, ¿no? Un tema también importante, que también mi compañero Antonio Otero podrá entrar, son el perfil de las personas mediadoras, ¿no? ¿Quiénes son los que median aquí? Pues
En algunos sistemas existe un órgano unipersonal que es elegido por las partes, es una sola persona. En otros es un órgano colegiado compuesto por 2, 3 o 4 personas. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía tenemos 2 personas en los conflictos individuales y 4 personas en los conflictos colectivos, ¿vale? Este es el sistema que tenemos aquí en Andalucía, ¿vale? Y, como digo, mi compañero Antonio hablará de los perfiles de las personas mediadoras, que también es un tema para escribir, ¿eh? Bien, pues, digo, ¿me iba a hacer alguna pregunta? Yo, no, yo vale, te iba a agradecer también bueno, hemos adelantado esa información y me alegra que la adelantes, que también contaremos con otro compañero, con Antonio, para que también profundice y dé esas pautas, ¿no? Ya del perfil mediador, de los distintos modelos que se siguen en nuestro país, los distintos organismos de resolución de conflictos que existen en el ámbito laboral y demás, por lo que simplemente era para eso, porque lo dejábamos para el final de la sesión para anunciar a todos los que nos están escuchando que seguiremos con el tema y seguiremos profundizando en el tema, pero ahora que lo dice, y también veo que nos acompañan compañeros de Cataluña, compañeros vuestros de Cataluña, nos acompaña Antonio también por aquí, por lo que nada, simplemente eso. Muy bien, bueno, pues nosotros... Tenemos varias preguntas, sí, perdona José Antonio, tenemos varias preguntas, también me gustaría que los últimos minutillos, aunque ya vamos casi justo, ¿vale? Pero... ya queda poco, sí, ya estoy acabando. Bueno, pues nosotros desde CERCLA en el año 2019, con el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla, estuvimos trabajando en cuanto a ver cuáles son las mejores prácticas para conseguir una mediación laboral exitosa, ¿vale? Y a partir de ese trabajo de investigación, pues se desarrolló un método para establecer la mediación laboral, ¿no? Entonces, estas son dos transparencias, dos fotos. Esta es una que hicimos en Jerez y otra en Málaga. La de Málaga me trae buenos y malos recuerdos porque un compañero que sale ahí en la foto pues falleció por COVID, ¿no? Ahí está el compañero Antonio Otero y uno que está aquí a mi izquierda pues falleció por COVID, ¿no? Ha fallecido él y falleció un compañero de Comisión Obrera, ¿no? La verdad es que, bueno, descansen en paz los dos, pero bueno. Entonces, bueno, estábamos dando esta formación presencial, pero llegó el COVID, el mundo se para en marzo, se decreta el confinamiento, ¿no? Y un tema que me gustaría comentar es cómo la sociedad post-COVID yo creo que está mucho más aliado con el mundo de la mediación que la sociedad pre-COVID, ¿no? Es decir, pre-COVID estábamos mucho a una visión mucho más individualista, más relacionada con el derecho, donde existía una cultura de conflicto relacionado también con la cultura del derecho, de yo ganas, tú pierdas, donde además no se prestaba tanta atención a las emociones. En el mundo del derecho, pues evidentemente pasa igual. Y en cambio, en el mundo de la sociedad post-COVID, pues nos hemos vuelto mucho más solidarios, pensando, reforzando mucho más la comunidad, más comprensión, la búsqueda de la paz y sobre todo, muy importante, estamos reforzando la autorresponsabilidad. Es decir, ahora mismo gran parte de la pandemia está un poco recayendo en nuestros propios hombros, ¿no? Es decir, oye, si yo soy responsable, yo tengo que evidentemente cuidar por la salud mía, pero de los demás también, ¿no? Con lo cual, en la sociedad post-COVID, pues estamos, por así decirlo, orientándonos mucho más hacia una cultura de la mediación, ¿no? Bueno, pues el CERCLA pues, se tuvo que adaptar y evidentemente la empresa CERCLA hizo una inversión importante para poderse adaptar en cuanto a la tecnología para que las partes que no tuvieran sistemas pudieran acudir presencialmente a estas salas, ¿no? A hacer la mediación. Y lo que hicimos fue, bueno, pues a través de la Fundación SIMA,
pues nos capacitamos a través de la mediación ODR con ODR Latinoamérica para poder hacer la mediación ODR, ¿no? Y fueron todos los secretarios y presidentes de los distintos sistemas autónomos de conflictos colectivos de España. Ahí tenemos a Marisa de Laga, tenemos también a la compañera del Instituto Laboral de la Fundación de Madrid, está el compañero José Luis Silva, Eduardo Candau, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, porque evidentemente, como vemos aquí en esta foto, pues se suspenden las vistas porque no se cabe todo en la sala y porque obviamente hace que la pandemia y con los distanciamientos social, pues ya no exista esta mediación presencial, que por otra parte es consustancial al mundo de las relaciones laborales y para nosotros ha supuesto todo un reto convencer a nuestros propios colegas de que a través de una mediación ODR se puede conseguir también buenos resultados, ¿no? Aquí tenemos esta transparencia donde aparece la información en prensa que la Fundación SIMA, el CERCLAN Andalucía y Baleares despuntan en la vía telemática a nivel de Andalucía, tanto en conflictos colectivos como individuales, ¿vale? Pero deciros que fuimos los precursores en España a la hora de lanzar la mediación ODR y tuvimos las primeras mediaciones tanto en conflictos colectivos como individual, ¿no? Esta es una foto de una mediación, de un conflicto colectivo laboral de una empresa importante en Sevilla que cerramos en junio, ¿no? Y bueno, y ya para finalizar, pues hemos formado a más de 300 mediadores en toda Andalucía en mediación ODR, es decir, hemos utilizado nuestro método para hacer las mediaciones dentro del CERCLA, pero lo hemos tenido que adaptar a la metodología ODR para que de alguna manera se puedan hacer de forma online, de forma telemática, las mediaciones, ¿no? Y yo, por mi parte, pues nada más, estoy a vuestra disposición para Yo lo cualquier primero, pregunta. bueno, agradecerte todo lo que nos has expuesto y además desde la experiencia que siempre se agradece, ¿no? Porque al final y en la Escuela Internacional de Mediación nos centramos en eso y es un placer contar con personas como tú, como Antonio, como distintos profesionales de la mediación que os dedicáis a eso y que siempre podéis acercar a nuestro alumnado pues la realidad, ¿no? El esto cómo se hace. Entonces, yo para no demorar mucho el tiempo, son muchas preguntas, hay muchísimos mensajes de agradecimiento, del interés que ha despertado la materia, ya imaginábamos que gustaría, pero sí que quiero seleccionar algunas de las cuestiones, ¿vale?, que han aparecido por aquí, aunque me gustaría ponerlas todas. Quizá, la primera cuestión que encuentro por aquí, que quizá o contestas tú o también la contesto yo, el tema de que la mediación laboral esté excluida de la Ley 5/2012. Realmente entiendo, bueno, si quieres responde tú No, respóndela. Porque al final lo que no es que se excluya, que es un error, ¿no? Que a lo mejor muchas personas que se acercan a la mediación por primera vez y se ven esa Ley 5/2012 y ven, queda excluida del ámbito de aplicación de esa norma, que no significa que no exista. De hecho, la regulación lo que está es en otra normativa y tiene su propia regulación. Preguntan cómo se forma parte del CERCLA. ¿Cómo se llega a ser mediador del CERCLA? Sí, esa pregunta me la esperaba. Sí, esa pregunta es una de las que suscita interés. Sí, claro. Pues mira, es a través de las organizaciones, es decir, tiene que ser a través de las organizaciones sindicales o de las organizaciones empresariales, que son los que ahora mismo forman parte del sistema de resolución de conflictos colectivos, ¿vale? Para formar parte del CERCLA. Pero ahora bien, tú puedes ser mediador laboral sin tener que estar dentro del CERCLA. Quiero decir que evidentemente la mediación laboral es una disciplina
bueno, que se estudia. Vosotros dentro de la Escuela Internacional de Mediación lo dais dentro de vuestro catálogo formativo y evidentemente dentro de las propias empresas, sobre todo las que tienen una cierta dimensión, hay una figura que cada vez se está dando más, que es la mediación dentro de la propia compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi compañero Antonio Oteros, dentro de Andalucía Emprende, pues él tiene esta función también de resolución de conflictos internos, ¿no? Entonces, quiere decir que tú puedes dirigir también tu actividad profesional para solucionar conflictos dentro de una empresa y especializarte en este tipo de mediación laboral, ¿no? Pero ahora mismo para entrar dentro del CERCLA tiene que ser a través de las confederaciones empresariales, que hay las distintas provincias, o bien a través de las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras. Al hilo también de lo que planteas, y es una de las cosas también, en la formación en mediación laboral, que también, bueno, pues tratamos las distintas instituciones que hay y también tratamos esa mediación interna dentro de las propias empresas, ¿vale? Que cada vez más y cada vez son más necesarias. Al hilo de esa exposición, pregunta también Elisa Tapia. Además, Elisa se está formando ahora mismo con nosotros, me alegra que esté por aquí. Tras haber sido directivo de Coca-Cola y de otras empresas de reconocido nombre, ¿crees que la mediación es una solución factible? Ya no solo, y yo te lo pregunto y te lo planteo también, no solo factible, yo estoy convencida de la respuesta, no solo factible también a nivel institucional, ¿no? A nivel CERCLA o a nivel, eso, por los distintos organismos de lo que hemos hablado, sino lo que estamos hablando ahora mismo. También de la integración en las empresas de esa, o la asunción de las empresas de esa forma de resolver los distintos conflictos que puedan darse. Bueno, yo una de las ventajas que tengo es que he sido cocinero antes que fraile y yo he sido usuario del CERCLA desde hace mucho tiempo. Entonces, yo he asistido como por parte de la empresa, como por parte de Grupo Cruzcampo en este caso, luego Geneque en España, a los servicios de mediación del CERCLA, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he tenido una magnífica impresión porque los mediadores que han prestado servicio nos han ayudado muchísimo y han resuelto muchas cuestiones, ¿no? Pero es que esto va mucho en la persona, ¿no? Es decir, hay personas que tienen talante negociador, personas que tienen más, le va más el ámbito del derecho, el ámbito del poder y, hombre, cuando tú tienes también a un profesional de los recursos humanos, habitualmente es un hombre que tiene cintura y que entra mucho más en la negociación. Cuando la negociación no puede llevar a un éxito, buscar un mediador evidentemente ayuda mucho, ¿no? Ya he dicho que hay expertos mediadores que se dedican a este tipo de cuestiones, hay mediadores internacionales muy buenos, ¿no? ¿Vale? Que se dedican a este tipo de cuestiones, pero luego evidentemente, hombre, nosotros como ventaja que ofrecemos, pues que todos los acuerdos que se llegan en el CERCLA tienen naturaleza de obligado cumplimiento y tienen fuerza vinculante. Es decir, tú puedes ir a un mediador laboral y tú puedes acordar. Eso tiene un acuerdo porque lo firman las partes, ¿no? Pero evidentemente dentro del CERCLA esta naturaleza vinculante del acordado tiene una fuerza especial, ¿no? Y es lo que nos da un carácter diferenciador también a otros organismos, ¿no? Pues como los que nos ven habitualmente saben que me gusta ser cumplidora con los tiempos por respeto a a las personas que nos acompañan, por respeto también a los ponentes que nos acompañáis. Aunque se han quedado muchas cuestiones sin resolver, yo transmitirte el agradecimiento que es por parte de la escuela, que es un placer de verdad contar con vosotros y que podáis acercarnos a vuestra realidad. El agradecimiento por parte de todas las personas que nos están viendo, que hemos tenido una audiencia
muy elevada. Y nada, simplemente, bueno, pues recordar lo que ya hemos anunciado, que vamos a seguir contando, vamos a tener una segunda ponencia también profundizando en materias en el ámbito laboral y, por supuesto, pues todas esas masterclass en nuestro máster que tendremos la oportunidad también de organizar. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un auténtico placer escucharte y compartir este rato contigo. Pues muchas gracias a la Escuela Internacional de Mediación, muchas gracias a ti, Gabriela, personalmente, al equipo técnico que nos ha estado dando el soporte también y que también ha coordinado el desarrollo de la webinar, ¿no? Y a todos los asistentes y, bueno, pues me hubiera gustado también poder haber respondido a algunas preguntas adicionales, pero bueno. Tendremos tiempo. Gracias a Dios, este es el inicio solo. José Antonio. Pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado un jueves más. Nos vemos el jueves que viene, esta vez para hablar de mediación familiar y coordinación de parentalidad, para ver las diferencias. Hasta el jueves y muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.